Amigos de CDP Noticias, ¿sabían ustedes que la vulva tiene 6 orificios y además el clítoris también se erecta? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la sexualidad de la mujer y para eso tenemos a la experta en el tema, la creadora de Clitoralia, Citlali Murillo. ¿Cómo estás, Citlali? Hola Marta, bien, bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, también gracias. Oye, Citlali, vamos a empezar con una pregunta buenísima. ¿Cuál es la diferencia entre la vulva y la vagina? La vulva es lo que vemos por fuera, o sea, los labios mayores, los menores, lo que sale del clítoris y digamos que está la entrada de la vagina. Y la vagina es un canal que es el que conecta la vulva, que es lo de afuera, con el útero, que es digamos como lo que está adentro. Ok, y mira, yo vi una de tus publicaciones, que la Ujú. vulva tiene 6 orificios. ¿Cómo es que tantas mujeres no sabíamos esto? ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que existe algo que se llama patriarcado, ¿no? Que en realidad, cuando hacemos una reflexión histórica de la información que nos llega, sobre todo la sexual, podemos ver que hay distintas etapas en donde, sobre todo la ciencia médica, ha borrado mucha información para poner otra. Por ejemplo, en el caso de nuestros genitales, se borró el clítoris porque a finales del 1800 se creía que las mujeres en específico teníamos unas enfermedades, la histeria, la ninfomanía, y muchas de esas enfermedades hacían referencia a la sexualidad de las mujeres, a que las mujeres, pues, si se excitaban o si tenían deseo sexual, entonces se les catalogaba como enfermas. Inclusive hasta se les hacían histerectomías, que viene de histeria, que es quitar el útero, es decir, la sanaban para que pues ellas estuvieran más tranquilas, ¿no? Estos señores, que además hay una película en donde también se explica cómo es que los primeros vibradores fueron también así. O sea, es decir, que hacían todo lo posible para que las mujeres no se conocieran, no se vieran, y que entonces, si padecían estas enfermedades, ellos tenían que masturbarlas con aparatos, ¿no? Entonces surgen los primeros vibradores. Y es por esto que, inclusive del Grey's Anatomy, que era un libro en donde, así como la arquitectura, como muchas ciencias, que por cierto comienza desde la visión de los hombres, el androcentrismo, ¿no? Justamente también la ciencia médica, la ginecología, comenzó con estos hombres que tenían esta visión, en donde este Grey's Anatomy, pues tenía que ocultar el clítoris. Y sobre todas las cosas, pues se hizo un balance en donde aparecía el pene diseccionado, aparecía los conductos deferentes, todo muy bien, inclusive en los libros de primaria hoy en día en México, así está. Y en la parte de la vulva, pues nada más es como un paréntesis, etcétera. Y entonces esta balanza se pone en el pene sexualizado con nosotras, que en realidad lo que nos enseñan más es el útero, los ovarios, la menstruación. Y eso viene a otra cosa, que es el control social, la natalidad. También a través de la historia ha habido un control social de, otra vez, la sexualidad y el cuerpo de las mujeres, en donde también se hacen leyes, se borran cosas, se hacen libros, se hacen decretos, en donde, por ejemplo, los derechos humanos comenzaron así, ¿no? Del hombre y del ciudadano, de los hombres, y las mujeres no, porque eran propiedades. Y a la fecha tenemos muchas consecuencias de eso, ¿no? O sea, de toda esta historia en donde el cuerpo de las mujeres pues tiene que ser controlado por a veces este pretexto de natalidad, a veces también pues con el pretexto de que las familias tienen que ser así nucleares, ¿no? En donde las mujeres tienen que ser las que van a criar a los hijos y que ese es su destino. Entonces imagínate si las mujeres hubieran sabido que pueden tener placer sin necesidad de un hombre, por ejemplo, que se pueden masturbar ellas solas, que no están enfermas, si tienen deseo sexual, entonces muy probablemente muchas de ellas no hubieran querido estar con hombres, ¿no? Simplemente, pues bueno, o sea, así es. Entonces se van
se van arreglando muchas cosas, ¿no? Como acomodando las familias, acomodando la sexualidad humana, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora en nuestros días, lo que tenemos es el resultado de eso. Es decir, que a conveniencia, por ejemplo, sabemos que vagina es el canal, pero nos han dicho que es nuestro equivalente. ¿Por qué? Porque ahí va el pene, por ejemplo, ¿no? Porque el sexo es igual a penetración. Realmente no están hablando de nuestro placer. Y como te decía, esta balanza es, tú te cuidas de no embarazarte, entonces él, digamos, en el caso de los hombres en general, tiene la información de que ellos son más sexuales, etcétera, etcétera, pero no nos explican realmente qué pasa adentro o cuál es, digamos, el desarrollo hasta embrionario o anatómico, ¿no? Entonces, esto es realmente el resultado, o sea, que en los libros no haya casi información y por el contrario tengamos nosotras, digamos, esta balanza a cuestas, ¿no? Que es, hay que cuidarse de no embarazarse y eso es todo lo que tienes que saber, ¿no? Y hay mucha desinformación en México y en América Latina, y en parte también se debe a la cultura y a la religión, porque como mujeres está mal visto que tengas placer o que tengas antojos, y muy bien lo mencionabas, que hay un porcentaje, el 80% de las mujeres no alcanzan el orgasmo simplemente con la penetración. Necesitan de estimulación en el clítoris. Y eso no es algo que te lo digan, no es algo que te lo enseñen, mucho menos la familia. Entonces, ¿quisieras contarme un poco sobre el orgasmo femenino? Sí, bueno, y es algo que también mencioné, ¿no? Es decir, el placer o el apetito sexual, ya no digamos como el placer, sino como que sea algo que esté dentro de la cultura, como por ejemplo en la educación infantil, ¿no? En donde las niñas, las niñas y los niños, las niñas, estamos ya desde muy pequeñitas acostumbrados a que no hay que tocarnos, pero mucho más las niñas, como si no existiera, como si esa práctica no solamente como si fuera algo malo, y como tú bien lo dices, pues es algo también muy, muy religioso, sino que además es castigable. Entonces, a raíz de todo esto, es que todas estas sensaciones las hemos estado descubriendo, por ejemplo, nosotras, como simplemente como algo que nos puede dar un poco de miedo, inclusive asco y mucha vergüenza. Entonces, el orgasmo a muchas mujeres nos vino, digamos, como lo había explicado, de este orden social que es de un hombre, ¿no? O sea, que es hasta que un hombre no te toque, entonces tú no te vas a tocar. A las niñas no se les dice que pueden tener sensaciones muy especiales y muy específicas que tienen ellas que conservar para ellas mismas, ¿no? A mí no se me dijo eso. Y cuando yo tuve mis primeros orgasmos, por ejemplo, que me parece que es el de también muchas, o sea, nos vino con una pareja. Ahora, el orgasmo en sí, pues es esta tensión, ¿no? No sé, muchas hemos tenido algún tipo de educación sexual en donde vemos que hay como una meseta, en donde es, digamos, como el clímax y luego una resolución. En este clímax y resolución existen espasmos, existen mucha respuesta fisiológica, bueno, hablando de, se te dilatan las pupilas, se te aumenta la respiración, el ritmo cardíaco, y es algo que es deseado, ¿no? Es algo que es natural, ¿no? Es lo más natural del mundo. El orgasmo muchas veces es confundido con dos cosas, que proviene de dos lugares distintos, que es como el vaginal y el clitoridiano. A esto otra vez me voy a remitir a la educación, que es justamente esta, ¿no? El orgasmo es, lo que mencioné, es una respuesta fisiológica y que tiene como órgano de respuesta el clítoris. Y entonces, el clítoris, que es como algo así, que ya lo hice, tiene aquí un montón como de terminaciones nerviosas que están repartidas alrededor de la entrada de la vagina, que es este canal. Entonces el orgasmo se reparte, pero así como en los hombres, no hay más, no hay menos explicación. Se llena de sangre, se erecta el clítoris y ya, o sea,
si vamos a hablar de sexualidad humana, el órgano principal es el cerebro, porque hay que estar relajadas, hay que estar concentradas o a veces dejarnos llevar. Y bueno, y el más grande es la piel, ¿no? Hay muchísimas zonas erógenas y entonces con ellas, acariciándolas o excitando nuestra mente, podríamos también llegar a un orgasmo. Pero en donde se concentra y el órgano de respuesta, porque así se llama, el órgano de respuesta es el clítoris. Y eso sería el orgasmo. Excelente. Oye, y nada más para retomar esta pregunta tan importante, ¿cuáles son los 6 orificios de que tiene la vulva? Okay. Vámonos por pares. El clítoris tiene abajo dos glándulas que son mis glándulas favoritas y que además todas, cuando hablamos de orgasmos, cuando hablamos de excitación, cuando hablamos de placer, son las que tenemos que tomar en cuenta, porque son las glándulas de respuesta a esta excitación que van un poquito aquí abajitas de cuenta como si tuviera unos zapatitos, estas dos, y tienen dos salidas. Aquí está, por aquí está la abertura en donde pasa, hagan de cuenta que el clítoris se abre como sus piernitas, que son los bulbos, pasa por aquí y aquí hay dos orificios donde está la entrada de la vagina, aquí abajo, y son los que segregan esta lubricación. Hay una mujer que tiene, digamos, como ya muchos años hablando de renombrar las partes de nuestro cuerpo, porque estas se llaman glándulas de Bartolino, y que les dice glándulas de Betsy Lucy en honor a que este hombre, Bartolino, junto con muchos otros, torturó esclavas negras. Entonces, pues a veces yo, si es que quieren o no, como quieran, les llamamos Betsy Lucy. Tiene dos salidas aquí. Arriba tenemos la salida de la uretra, que es por donde hacemos pipí. Y entonces tenemos la pipí, ¿no? 1, 2, 3. La vagina, 4. Y nos faltan dos, que es aquí atrás del clítoris, hagan de cuenta que si metemos un dedo por aquí, un dedo, tocamos algo que recubre la uretra, que es la glándula parauretral. Y esa glándula, hagan de cuenta que recubre la uretra, así, la recubre. Por aquí sale la pipí, pero hay una glándula. Tiene salidas que están al lado de por donde hacemos pipí. Por eso la eyaculación a veces se siente como pipí, porque esa glándula que está aquí, con los espasmos y así, sí, de hecho, es algo muy placentero. Cuando metemos un gancho o un dedito, yo creo que han visto muchos dildos con un ganchito o así, es porque este es como el punto G, es un señor, otra vez, Grafenberg, que dijo eso. O sea, yo lo he dicho muchas veces, es muy absurdo ese punto G porque es el apellido de ese hombre. Es como si yo digo, el cuello, pero aquí, por aquí, hay una zona, es como la zona C, que es decir, o sea, es el cuello, ¿no? Y tú puedes decir que el cuello tiene una zona, el cuello es una zona erógena, pero cambia de cuerpo en cuerpo. Entonces, esta zona cambia de cuerpo en cuerpo. No es un punto que nadie ha visto. O sea Hay que algo no que pasa todas con el las... clítoris. Ajá. Perdón, o Dime, sea dime, que dime, dime. no todas las mujeres tienen el punto G en el mismo lugar. No, porque si tú metes aquí, digamos, otra vez, hablando de dedos, si tú metes un dedo aquí, puedes tocar muy bien aquí o aquí, o sea, realmente tampoco el clítoris tiene el mismo tamaño. Es como si tú dijeras, mete 2 dedos en vez de 1 o mete 3. Hay muchas mujeres que tienen distintos tipos de abertura. Los labios, por ejemplo, que sabemos que más del 30% de las mujeres tienen labios mucho más, pues, elongados, ¿no? Los interiores, los labios menores que, que los mayores. Entonces, todos los cuerpos son tan distintos que es muy estúpido estar pensando en algo muy homogéneo en realidad. Y aparte, o sea, imagínate, estos señores que tenían sus primeras clínicas, torturaban mujeres, o sea, no las anestesiaban y además les hacían un montón de operaciones. Entonces, eh, torturaban y además ni siquiera le preguntaban a las mujeres, ¿no? O sea, como que ya después Masters y Johnson empezaron a hacer un montón de experimentos, pero ya desde la experiencia de las mujeres. Estos
señores que nombraron nuestras partes, estas por Bartolino o el Skene, que así se llama la glándula Skene, o sea, yo creo que no tenían ni idea. Inclusive, vagina viene de vaina. Y además, antes pensaban que la vagina era un pene invertido. Freud decía que teníamos envidia del pene, o sea, que en realidad había personas que tenían orgasmos vaginales. La vagina está aquí y a través de la vagina podemos llegar a muchas zonas. Aquí abajo, de hecho, aquí está el ano. Aquí abajo tenemos una esponja también, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 6, otra vez, perdón que me vaya. Estos son los 6 orificios de las glándulas, le vamos a llamar de anarca, porque bueno, así es una esclava negra, que a mí me gusta renombrarlo, pero es de Skene, o parauretral, simple. Sus salidas, la de la pipí, la de la vagina, y las 2 de estas glándulas de Betsy y Lucy, o lubricantes. También me gustaría decir una cosa que es muy importante. Sí, claro. Todas estas salidas, que son distintas secreciones, mantienen a la vulva húmeda. Es como el ojo que necesita estar húmedo y tiene un lagrimal y tiene que estar húmedo para que como movimiento ocular o como algunas, no sé, algunas lágrimas o todo eso pueda funcionar bien, ¿no? Al igual que la boca, ¿no? Entonces, la vulva necesita estar lubricada. No necesariamente si hablamos de las glándulas de lubricación, es porque funcionan para la excitación o para que estemos listas para una penetración. Es un lenguaje violento porque presuponen que nosotras estamos teniendo una sola orientación sexual, o sea, es decir, para que seas penetrada por un pene, porque sexo es igual a penetración. O, por ejemplo, cuando vamos al ginecólogo, o sea, en caso de que luego tienes quistes y te dicen, cuando seas mamá se te van a quitar, ¿no? O sea, como te decía, le dan mucho más peso, como que presuponen que sexo para ti es cuidarte de no embarazarte y en realidad en la misma definición de sexo no viene realmente como algo específico para el placer femenino, porque el placer femenino es todo esto que está aquí, solamente vemos el clítoris. Esto de no encontrar el clítoris es igual que el punto G, es idéntico, es generar toda una como falsa expectativa de algo que es muy difícil encontrar y refuerza la idea de que las mujeres no nos debemos de explorar y de ver algo que está ahí, que solo poniéndote un espejo puedes darte cuenta de que hay algo más aquí. De hecho, este cuellito del clítoris se siente. Si tú puedes decir, esta es la punta del clítoris, sigue aquí arriba. Y se puede tocar, de hecho. Y lo más chido de todo es saber que la vagina casi no tiene terminaciones nerviosas. Es decir, el hecho de que nos hayan dicho sexo es igual a penetración no ha tomado en cuenta nuestro placer nunca. Y es muy violento, pues, ¿no? O sea, es violento porque, pues, hace falta eso. Mucha gente dice que tiene este tipo de proyectos para visibilizar el clítoris, nos dice que hemos estado siendo mutiladas culturalmente, ¿no? A propósito, no nos han dicho muchas cosas porque no conviene. Yo cuando doy talleres y al final pregunto cómo se sienten, me dicen que se sienten enojadas porque nos han hecho creer que nos pueden hacer depender de alguien, ¿no? Y otra también es la falta de información, o sea, porque no nos enseñan ni siquiera, es como si no nos enseñaran el corazón o los pulmones, o sea, es un órgano y además tiene el mismo origen embrionario que el pene. Son dos cuerpos cavernosos que están aquí, que son las raíces, y dos cuerpos esponjosos, o sea, si les quitamos esta glándula. El pene es exactamente igual, hagan de cuenta que el pene fue un clítoris y todo esto se juntó así tal cual, y solamente fue esto así. O sea, esto es un pene. Si ustedes ven, un pene tiene los bulbos adentro, esta cabecita que se sale, o sea, inclusive tiene
las raíces un poquito más chiquitas, pero es un pene. Es un Wow. pene, exactamente. Y tiene cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos. Y evidentemente no lo sabemos y entonces pensamos que, imagínense, no tenemos esto, más bien, solo tenemos esto y tenemos esto que es una vagina en nuestra cabeza, porque ni siquiera es algo que esté por fuera. Entonces, esto es nuestra representación de sexo. Esto va aquí y te callas, ¿no? Y no, en realidad podríamos perfectamente bien jugar como humanos, humanas, muy, muy tranquilamente, si también existiera en nuestra cabeza, lo voy a hacer muy rápido, pero un clítoris y un pene. Esto es igualdad, esto es equidad, esto es, ambos tenemos algo. Tú no me complementas, no te necesito, pero si yo quisiera, te invito a jugar conmigo, ¿no? Y esto es muy importante porque implica la liberación sexual de las mujeres de una manera tal que también los hombres se liberan de muchas otras cuestiones. La presión sexual en los hombres es muy grande, de que siempre están pensando en sexo, de que siempre tienen que medirse el pene, de que siempre quieren, de que siempre, ¿no? Y luego que cruzan muchas líneas que son pues violentas, ¿no? Y nosotras no tenemos ninguna información de esto, solo tenemos esto, ¿no? Cuando ni siquiera es el equivalente natural, ¿no? Pero nadie nos los enseña. Esto es un punto, nadie sabe dónde está. Si acaso está el punto G de ese señor que dijo y está ahí, o sabes qué, hay placer vaginal y placer. Bueno, por supuesto que vamos a tener placer vaginal porque por ahí se llega a todo el clítoris o a las esponjas que están atrás, ¿no? Pero en Pero pues realidad, bueno, pero en realidad el orgasmo es meramente del clítoris, en el caso de la mujer. el, el, el orgasmo es, haz de cuenta, mira, aquí tienes un pene y pasa por el medio, ¿no? Depende de todas las posiciones que tú hagas, o sea, si el clítoris hacia arriba, hacia abajo, si estás así, tú puedes estimular el clítoris, ¿no? Si el hombre está arriba, pues está estimulando la cabeza, que es la más sensible, pero en realidad se recomienda estimular esta cabeza. Esta cabeza además tiene un capuchón, entonces se recomienda estimular eh, indirectamente. Nosotras podemos tener un montón de orgasmos fajando o nada más como así con la ropa interior, o sea, muchos orgasmos, muchos. Wow, Y en wow. realidad el que se introduzca el pene aquí depende de las posiciones, pero si solamente va a haber una penetración así, muchas mujeres no van a llegar a ningún orgasmo. ¿Por qué? Pues porque se está pensando que esto no existe, que esto es un punto afuera, así, y Sí. que cuando tú metes algo, adentro seguro la mujer va a sentir, porque adentro la mujer siente. Pero adentro, así, adentro en la vagina, la mujer no siente nada más así, porque sí, adentro hay un órgano. Cuando hablamos de penetración, en realidad, por eso te decía, o sea, hay muchas veces excitación mental, de zonas erógenas en la piel, muchas formas. Hay personas asexuales también, ellas también existen. Sí. Existen muchos hombres que no quieren tener relaciones sexuales hasta que encuentran a una persona, por ejemplo, de la que se enamoran mucho. Hay mujeres también. Entonces, pues la diversidad yo creo que es la respuesta, la respuesta simplemente en nuestras propias sensaciones, disfrutar nuestro cuerpo y compartirlo, ¿no? Y comunicarnos, porque eso de estar fingiendo todo el tiempo nada más por miedo, o sea, también es algo muy importante y que hay que decirlo. O sea, toda esta cultura de la heteronorma, de que hay que gustarle a un hombre, porque si tienes pareja hombre, vas a tener seguridad, vas a tener cariño, vas a tener protección, ¿no? Y entonces, cuando está arriba de ti, no puedes hacer otra cosa más que dejarte, ¿no? Y además, no tienes información y la poca información que tienes no te ha dicho que tienes un órgano ahí o que tienes 6 salidas, dos de ellas te van a indicar si realmente tú puedes lubricar y si realmente estás lista y preparada, inclusive mentalmente y excitada, para que pueda haber una penetración. Y si hay penetración y tú no tienes un orgasmo o no sientes mucho placer,
tienes que tener ese derecho sin miedo y sin vergüenza a decir, espérame tantito, vamos a cambiar o tal, ¿no? Yo me he Claro. topado con mucha gente que cuando las mujeres hablan y dicen lo que quieren, los hombres las reprenden. O sea, es como, eres una controladora, es que seguramente te vas de piruja o Ujú. algo. Ya estás muy ¿Por qué? Pues vivida, porque muy es un estigma, porque o experimentada. eres santa, exacto, o eres prostituta, ¿no? Entonces, eso también es algo súper pesado, ¿no? Por eso hay un montón de culpa, porque este amor romántico, cuando estamos en el cortejo, hay que hacérsela difícil, es decir, el pretender que no sabemos nosotras de nuestro propio cuerpo y que no estamos tan experimentadas. Eso es horrible, porque son los primeros acercamientos o el primer momento para atraer a una persona, para ver si es tu pareja, y hay que fingir que nunca te has tocado, casi casi, para que esa persona no piense que eres una prostituta o que eres una mujer tocada o como dice la canción, una ramera o no sé qué, ¿no? O Sí. sea, está en la cultura, está en las canciones, está en todas partes, Yo ¿no? O sea, estoy, está en todas partes una cultura de la violación en donde el rap, el hip hop acá súper machista te dice, ella le gusta, ella lo quiere, ella lo pidió, ¿no? Entonces, ya simplemente por ser mujer lo estás pidiendo, ¿no? Estás pidiendo que te violen. Y en realidad, esta penetración también ha significado, digamos, como ganar para los hombres. O sea, si le ganan en el fútbol es porque ya se la ensartaron, porque ya... Entonces, sexo no solamente nos habla de placer para los hombres, si es que pudiera hablar de eso, sino de conquista para los hombres, ¿no? O sea, penetrar es conquistar, es ganar. Y en ujú. nuestro caso, entonces, no solo no habla de nuestro placer, sino también habla de nuestro propio sometimiento, ¿no? Y entonces, pues, es como un ganar-ganar para un sistema que nos quiere eso, dependiendo de los hombres en particular, ¿no? Sí, yo tengo amigos que me dicen, es que date a desear, es que no Mm. se lo des tan rápido, es que, o sea, cuídate. ¿Y qué pasa cuando la mujer también tiene deseo sexual? O sea, ya no valgo porque yo tengo ganas de tener relaciones, ya soy algo fácil porque yo también quiero. Entonces hay que romper con todas estas ideas, pero bueno, poco a poco. Y una última pregunta, Citlali, para ya no quitarte tanto de tu tiempo. No, 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 lo que necesito. Cuéntame por qué decidiste crear Clitoralia y qué es lo que más te ha sorprendido en este camino. Decidí crear Clitoralia porque vengo de una escuela de movimientos sociales. Yo empecé en esto de los movimientos sociales hace como 11 años, casi 12, y desgraciadamente fue a raíz del feminicidio de una amiga mía, ¿no? Y después me pasé pues a la protesta social, marchas, etcétera, y yo me di cuenta que no tenemos esta información. Yo soy diseñadora industrial, ¿no? Y entonces estaba yo en el internet y vi que decía clítoris 3D, ¿no? Y entonces busqué así, pero como loca, el archivo en 3D y entonces con mis programas de diseño, pues ya vi el clítoris como por primera vez, ¿no? Y yo dije, pero es que, ¿qué es esto, no? O sea, ¿esto qué es? O sea, ¿y por qué? ¿Por qué no lo sé? Y entonces empecé a hacer redes, de las redes que ya tenía protesta social y sobre todo a las mujeres les pregunté, ¿ustedes sabían que esto es un clítoris? Y casi todas nos decían, a mí me decían que no. Entonces me he encontrado con un montón de mujeres que así como yo también tienen esta misma inquietud de sacar la verdad, ¿no? A la luz, de que se ponga, sobre todo en Francia, ¿no? En los libros, y ahí ya está. Hay muchísimas imágenes del clítoris como órgano, después está la vejiga y el útero, pero está muy bonito porque el clítoris está ahí como volando, ¿no? Entonces, mi motivación es que se sepa, yo hice unas calcomanías, yo fui testigo de Jehová cuando era pequeña, entonces yo me salía a clitorizar así de, tienes 5 minutos para hablar de un órgano que, señora, ¡Yeah! es como si no supiera, que es como si no supiera su hígado, su corazón, su estómago, ¿no? Y entonces me decían, ah, ok, ¿qué? Y le decía, mire,
es esto, ¿no? Es esto y es algo que tenemos entre las piernas, solamente conocemos la puntita y, y eso, o sea, en realidad todo fue muy rápido. Les pregunté a varias como hay que ponerle un nombre a este proyecto. Muchas mujeres también alrededor del mundo, de España, bueno, y que hablan obviamente español, de España, una chica de Venezuela, han empezado también proyectos específicos de clítoris. Ya tenía esto desde hacía como unos 3 años, o sea, esto fue en el 2016, y ya tenía 3 años, o sea, no tenía tanto. Hay una francesa que tiene como un Wikipedia del clítoris y la contacté, o sea, y la contacté por Facebook y me respondió. Después me enteré que estaban diciendo que el clítoris tiene 8,000 terminaciones nerviosas y luego descubrí que había otra chava que había dicho que no, que hay tan poco interés en saber cómo es un clítoris y qué tiene, que ese dato era de vacas. Y yo he buscado un montón de cuestiones de la esponja esta parauretral y he encontrado más datos de cabras. Y entonces me hace todo el sentido del mundo. Es que no nada más lo borran, sino que no les interesa. Con la vacuna, por ejemplo, del coronavirus, yo decía, es que, ¿cómo es posible que tantas mujeres estén preguntando? ¿A ustedes también les pasa que les cambió el ritmo menstrual y todo? O sea, es que no les interesa. La pastilla anticonceptiva, nosotras tenemos un montón como de secuelas y un montón de cuestiones como que alteran nuestro organismo y a ellos no les pueden meter pastillas anticonceptivas a los hombres. Todos los años dicen que no, que porque tiene como consecuencias, como que les va a doler la cabeza, como que, y entonces todo recae en nosotras, el cuidado en nosotras. Y entonces, clitoralia para mí es, digamos, como un grito. Y como te digo, vengo como de mucha protesta social. Clitoralia es un espacio, ¿no? Es un espacio en donde ahora que hace 2 años, es que es histórico, o sea, hace 2 años apenas, hubo un movimiento en Bruselas, también de otras francesas, que instauraron el 22 de mayo como el Día Internacional del Clítoris, pero así como orgánico, pues, ¿no? O sea, no es de que la ONU o de ninguna institución internacional, o sea, la misma gente, las mismas mujeres. Entonces, me siento parte de un movimiento súper bonito, súper como necesario, y pues eso, ¿no? Clitoralia, doy talleres, ¿no? Pero en realidad de clitoralia es como sacar la verdad, ¿no? Como miren, así, esta es la historia, ¿no? De los primeros ginecólogos, de toda esta información, cómo es que ha pasado tantos filtros, ¿no? Hubo un momento en la historia en donde se dedicaban a querer como probar que el clítoris tenía que servir para la reproducción y no pudieron, porque el clítoris está independiente, es el único órgano que nada más es para la respuesta sexual, es nada más para eso, Para el o placer. sea, no nada más, exactamente, ¿no? O sea, si tú estás teniendo pensamientos acá súper sexuales, se te va a erectar el clítoris, eso es todo, ¿no? O sea, sexo, pues piensas en sexo, se te va a erectar el clítoris. Es igual que el pene, además, o sea, no hay gran ciencia, ni siquiera o algo así. Decían que la primera que lo había descubierto, porque aparte les encanta decir que todo el mundo lo descubre, ¿no? Fue Helen O'Connell, que es una urologa australiana. Lo que ella hizo fue en el 98, ¿no? El hombre ya había llegado a la luna, todo el mundo ya teníamos un montón de conocimiento, ¿no? Yo ya había nacido. En el 1998 ella usó un montón de aparatos y fue la primera vez que se vio el clítoris como este órgano, pero digamos que en 3D, ¿no? Y como es. Pero ya había muchas otras mujeres. En 1981, una señora también ya lo había dibujado junto con dedos, como todo un sistema nervioso pélvico, sistema clítoris, ¿no? Entonces, o sea, es una cosa impresionante que le rascas poquito y ahí está. A mí me sorprende muchísimo. Digo, yo ya tengo 6 años haciendo esto, me he tatuado ya 3 clítoris y lo que yo quiero es eso. Mi propósito es que todas hablemos de clítoris y sobre todo que le perdamos el miedo a conocernos, ¿no? Y a abrazar la diversidad.
Y a romper también la brecha, porque hay una brecha orgásmica, que después hablaremos de eso en otra ocasión. Pero bueno, no me quiero ir sin antes hablar un poquito de tus talleres, Citlali, dónde te podemos encontrar, cómo te podemos contactar y agradecerte por esta plática tan interesante. Gracias. Ahí en Clitoralia, @Clitoralia en Instagram, ahí me pueden mandar un mensaje. Son talleres muy sencillos de 2 horas y pues ahí les paso el costo. No es mucho, pero pues ahí estoy. Normalmente es en las tardes, noches o los fines de semana. También estoy en Facebook, Clitoralia, y en Twitter. Excelente. Pues muchísimas gracias y esperemos pronto volver a platicar contigo, Citlali.